Hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con la exposición de la epístola a los romanos. Pablo viene tocando la doctrina de la santificación. Recuerda, hermanos, ese es el contexto, ese es el tema que está tratando ahora en la epístola. En este capítulo 6, él había hecho, en el sermón pasado vimos, una defensa de la ley. Él afirmó que la ley no es pecado, que la ley revela el pecado, que la ley es santa, buena y justa, y que el pecado es terriblemente pecaminoso. Esas son las conclusiones a las que Pablo nos llevó. También nos mostró que necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu para poder ver verdaderamente la ley tal cual es, la esencia de la ley, su carácter perfecto y santo, y cómo a la luz de esa ley nosotros somos terriblemente pecaminosos. Ahora Pablo continúa con este pensamiento y nos dice que ese pecado habita en nosotros. Y que hay en el cristiano verdadero, hay un conflicto real, una batalla interna. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, ese es el tema del sermón de hoy. El conflicto del cristiano y el pecado. Y básicamente vamos a extraer 3 puntos de la exposición de hoy, que va desde el versículo 14 del capítulo 7 hasta el versículo 25. Y los 3 puntos es que en esta experiencia de este conflicto, en la experiencia del conflicto del cristiano, él reconoce que la ley es buena. Eso es lo primero que Pablo nos dice, eso va del versículo 14 al 16. En este conflicto el cristiano reconoce que la ley es buena. Siempre es buena. Esa afirmación es intocable. La ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa porque procede de Dios, porque revela a Dios. El segundo reconocimiento que hace el cristiano en el contexto de este conflicto es que el cristiano reconoce que el pecado aún está en él, que el pecado existe en él, que es una realidad. No lo puede evitar, está allí. Hay un poder interno en él que lo inclina a hacer cosas que él ya sabe que está mal. Sin embargo, está allí. El cristiano verdadero entonces reconoce que el pecado está en él. Estos pasajes van del 17 al 21 que afirman este segundo punto hoy de nuestro bosquejo. Desde el versículo 22 al 25, el cristiano reconoce que este conflicto en el cual él se encuentra en su experiencia de vida es inevitable. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el conflicto es la característica de todo cristiano verdadero. Todo cristiano verdadero sufre un conflicto interno por querer obedecer y no poder hacerlo a la manera que quiera hacerlo. El cristiano quiere obedecer la ley perfectamente, con toda su excelencia moral, pero se da cuenta que no llega a ese estándar. Entonces reconoce que ese conflicto interno es inevitable, y ese es el tercer punto del sermón de esta mañana. Entonces, hermanos, les ruego que oremos para que nuestro Padre pueda hablarnos y bendecirnos hoy. Padre, rogamos que en esta mañana tengas misericordia de nosotros. Oh Señor, te ruego que no tengas en cuenta nuestros pecados y que a pesar de ellos, por amor de tu nombre, por tu santa gloria, hoy te reveles aquí, Señor. Obra a través de tu palabra por la acción de tu Espíritu. Tráenos a Cristo a nuestra mente y séllalo en nuestros corazones por tu poder.
Padre, danos entendimientos, por favor, en esta mañana, de la realidad del cristiano, de todo aquel que ama y se deleita en la ley, pero que se ve limitado por su condición humana y caída. Porque aún no hemos sido redimidos, Señor, totalmente. Aún no se ha consumado la redención del cuerpo. Padre, enséñanos, por favor, tu palabra en esta mañana, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Amén. Vamos a dar lectura entonces a nuestro pasaje, hermanos, que va desde el versículo 14 al 25 del capítulo 7. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Este pasaje es para algunos el más controversial del Nuevo Testamento y probablemente de toda la Biblia. Eruditos de sana doctrina, reformados, académicos, tienen posturas diferentes en cuanto a este pasaje. Algunos dicen que la persona que habla aquí es un no cristiano, un no regenerado. Otros dicen que es un regenerado, pero que aún no se ha convertido, que aún no ha procedido al arrepentimiento y a la fe. Otros dicen que es un regenerado, convertido, pero es un cristiano inmaduro. Y otros, como nosotros afirmamos, que es la posición tradicional, agustiniana y reformada, es que el que habla aquí es Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos, hermanos, que esa es nuestra postura? Porque contando así, a una manera superficial en el idioma español, en la versión Reina Valera, yo encontré 19 pronombres personales en primera persona singular. O sea, Pablo dice yo, me, mi, mis 19 veces. Y es evidente que está hablando de él. Otro argumento gramático, por así decirlo, de la gramática que encontramos en la gramática, es que los tiempos del verbo están en presente. O sea, Pablo está hablando de una realidad presente, de él en el presente. Por tanto, la lectura más natural del texto es asumir que Pablo está hablando de su realidad, de él en ese tiempo. ¿Y quién era él en ese tiempo? En el versículo 1 de Romanos tenemos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo apóstol, siendo un cristiano maduro, relata la experiencia del conflicto interno en su corazón. Por tanto, este conflicto interno es la realidad de todo verdadero creyente. Esa es la conclusión que sacamos y ese es el argumento por el cual nosotros estamos convencidos de que Pablo habla de una posición de creyente maduro. Amén, hermanos. Dice Pablo:
Sabemos que la ley es espiritual. Todo verdadero cristiano sabe esto. Un verdadero cristiano afirma, está convencido que la ley es buena, justa, santa y espiritual. ¿Qué quiere decir que la ley es espiritual? Que la ley procede de Dios, que la ley viene de Dios, que su esencia es sobrenatural. No es natural. El hombre natural no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual. El hombre natural no puede entender la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Necesita la acción sobrenatural del Espíritu para poder entender la ley y obedecer la ley. La ley es espiritual, la ley es inspirada por el Espíritu Santo. La ley procede de Dios y es traída al hombre por la obra del Espíritu. Y todo cristiano sabe eso. Todo cristiano sabe que necesita la intervención divina para entender la palabra. Y no solamente para entenderla, sino para aplicarla a su corazón. Esa es una realidad. Pablo habla como un hecho. Sabemos eso. Sin embargo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y esta afirmación es la que trajo un montón de controversia. Lo que Pablo acá simplemente quiere afirmar es que la ley es sobrenatural y él es humano. Él está bajo las limitaciones de su humanidad y aún de una humanidad caída. Una humanidad caída que ha sido vendida al pecado en Adán. Hermanos, aún estamos en un cuerpo que no ha sido redimido totalmente. En otros pasajes, Pablo afirma en Corintios, por ejemplo, que esperamos una redención final, que gemimos por dentro, esperando la redención total de nuestros cuerpos. Y eso implica que hoy nuestra realidad, nuestra humanidad aún tiene inclinaciones al pecado. Aún somos carnales, vendidos al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está negando su conversión o su regeneración. Simplemente está diciendo que en esta humanidad aún no redimida totalmente, tiene aún ciertas inclinaciones al pecado. Hay un poder aún en su naturaleza humana caída, heredada de Adán, que tiene inclinaciones, que tiene deseos, que tiene afectos, que tiene hábitos hacia el pecado. Esa es la afirmación que él hace en este texto. ¿Y por qué digo eso? Porque el 15 dice, lo que hago no lo entiendo. No puedo comprender mi vida. Yo amo al Señor. Yo he sido crucificado con Cristo. He muerto al pecado, he muerto a la ley, pero aún veo estas inclinaciones en mí y no puedo entender. No entra en mi cabeza cómo me sigo comportando aún. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esta es otra evidencia de un verdadero creyente. El verdadero creyente aborrece el pecado. Una persona que no ha sido regenerada, una persona no convertida, no aborrece el pecado. Se deleita en él. Se regocija en su pecado. Disfruta su maldad. Disfruta transgredir la ley. El creyente no. El creyente lo aborrece. Y por eso no entiende por qué lo sigue haciendo. Es como algo irracional para él. No puede entenderlo. Porque él lo aborrece, pero sigue haciéndolo. Es como una contradicción en su vida. Es como una contradicción. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué dice Pablo? Es como si fuera que Pablo proyecta su vida y se pone al lado de la ley. Y mira su comportamiento. Y con la ley hacen así, reconocen, verdaderamente soy malo. Verdaderamente hago cosas que son contrarias a Dios, contrarias a mis deseos.
Apruebo que la ley es buena, estoy de acuerdo con la ley. La ley dice que eso es pecado y yo también. Yo también digo que esas acciones son pecaminosas. Mis acciones son pecaminosas. Es como si fuera, hermanos, que te pones con Messi a ver un partido tuyo y ves ahí con Messi y decís con Messi, verá que estoy malo, soy de madera, soy un tronco. Y con Messi los dos están de acuerdo, mirando que su fútbol no es nada bueno, que sus jugadas son malas, que no tiene habilidad, que no tiene capacidad en él para jugar al fútbol así como Messi lo hace, con esa excelencia futbolística, con esa perfección futbolística. Eso es lo que Pablo está haciendo. Se mira en él y ve la excelencia moral de la ley, la perfección moral de la ley, y está muy lejos de eso. Él mismo está lejos todavía de esa realidad, y entonces afirma que la ley es buena y que él está mal. Y él mismo aborrece ese mal que está en él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está reconociendo en base a su experiencia de vida como creyente que la ley es buena. Recuerden que él venía defendiendo el ministerio de la ley. La ley no es pecado. Su experiencia misma le dice que la ley no es pecado. La ley es buena. Él es pecado. Pablo es el que está mal, no la ley. En su interior hay algo que no está bien. Y él no entiende por qué. Porque él aborrece eso que sigue haciendo. Él no está de acuerdo con eso. Él no aprueba sus acciones. Él no aprueba ese pecado que aún se manifiesta y se revela contra la ley. Esa misma experiencia lleva a Pablo a reconocer que la ley es buena. El verdadero creyente reconoce siempre eso, hermano. Jamás podemos decir que la ley es mala o que la ley es una carga. Nunca, el cristiano nunca reconoce la ley como una carga. Para él la ley es espiritual, es buena, santa y justa. Y Pablo dice más adelante que se deleita en esa ley. En tu ley me deleito de día y de noche, dice el salmista. En ella pienso y me regocijo. De esa manera debemos mirar nuestro corazón. Nunca debemos de poner el mal a los mandamientos de Dios, de adjudicar algún mal o algún defecto a los mandamientos de Dios. El defecto está en nosotros, no en su ley. El defecto está en nosotros y no en su palabra, porque ella revela el carácter justo y santo de Dios. El deseo de la carne es contra el espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:17. Y eso es lo que afirma aquí en Romanos. Hay como si fuera dos deseos dentro de él. Hay dos poderes dentro de él. Y esas fuerzas, esos deseos chocan dentro de él. Hay una batalla interna. Estos se oponen entre sí, dice en Gálatas también Pablo, para que no hagas lo que quieres. La carne no quiere que hagas lo que el espíritu quiere. Y el espíritu no quiere que hagas lo que la carne quiere. Chocan entre sí. Chocan entre sí. El mandamiento para el cristiano es: andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué dice Pablo que no satisfagan? Porque esos deseos aún están allí. Esos deseos aún están en el creyente. No reine pues el pecado dentro de vosotros, dijo Pablo en Romanos 6. No reine, ¿por qué? Porque Dios ha quitado el poder dominante. El pecado ya no es más su amo, ya no tiene más poder para dominarlo, pero aún está allí. Aún existe, aún es una realidad. Y ese es el segundo punto. El cristiano reconoce que el pecado aún está en él. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello.
Aquí, ¿quién es este yo? Es el hombre interior. El hombre que el interior, en lo más profundo del alma, del ser, Dios puso su simiente. Y a eso es lo que llamamos regeneración. Y de ese interior es que brota ríos de aguas vivas, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que del interior es como que nosotros nos vamos renovando. Se va renovando nuestros pensamientos. Se va renovando nuestros deseos. Se va renovando nuestras acciones. No ocurre eso instantáneamente, es un proceso. Es un proceso, el Espíritu Santo va tomando control de todo nuestro ser y ocurre desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro, es desde adentro para afuera. Pablo llega a la conclusión entonces que el pecado mora en él. Y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora cuando Pablo dice no mora el bien, ¿a qué bien se refiere? Se refiere a la excelencia moral de la ley. En él no hay esa excelencia moral. En él no hay esa perfección moral que la ley exige, que Dios exige, que Dios tiene. Y él se da cuenta de eso. En él no hay esa perfección. Él desea esa perfección, pero no la tiene. No la tiene. Él detecta en su interior un obstáculo que le impide correr la carrera como él quiere correrla. Hay una fuerza interior que se opone a esa excelencia moral. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sus deseos y sus acciones aún no son iguales. No se corresponden totalmente. Y Pablo acá nos revela, hermano, el proceso de la santificación. Recuerdan que la Escritura, Pablo mismo dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que pone el querer como el hacer. Ahora, ¿qué viene primero? ¿El hacer o el querer? El querer. Y esto es lo que Pablo relata aquí. Pablo ya tiene nuevos deseos, pero aún no tiene la capacidad para llevarlos a cabo. Está en esa batalla continua de querer y no poder, de querer y no poder. Esa batalla es la que Pablo nos revela en este pasaje, y es la batalla de todo creyente. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo va cambiando nuestro interior. ¿Cómo lo hace? Poniendo nuevos deseos. Ahora, cuando viene un nuevo deseo, ¿inmediatamente yo puedo llevarlo a cabo? ¿Cómo es tu experiencia como cristiano? ¿Te diste cuenta que algo que estás haciendo está mal? Y desde ese mismo momento ya nunca más lo haces. ¿Verdad que no, hermano? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios trajo una revelación a mi vida, Dios puso un nuevo deseo en mi corazón, pero inmediatamente yo no puedo llevarlo a cabo. Me doy cuenta que aún no tengo esa fuerza, ese poder para convertir ese deseo en una acción. Esa batalla es la que Pablo está describiendo aquí. ¿Por qué? Porque aún queda un remanente del hombre viejo en nuestro ser. Aún hay vestigios de la naturaleza caída. Aún hay hábitos en nosotros. Aún hay afectos en nuestro interior que no corresponden a la ley de Dios. Y que por medio de este proceso de traer primero el deseo, Dios nos va mostrando que estamos aún lejos de la perfección moral que Él demanda. Estamos aún lejos de esa excelencia. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en él. El nuevo hombre, el hombre interior, el hombre que ha sido regenerado, no quiere pecar, no quiere hacerlo, pero su realidad es otra. Quiere ser como Messi, pero cuando ve un video de un partido de él, no le da, no se corresponde. ¿Verdad? Así cuando jugamos algún deporte en nuestra mente parece que hacemos todo.
Pero después cuando queremos llevarlo a cabo con nuestro cuerpo no responde. Y más o menos así es lo que Pablo está diciendo. No, nuestra capacidad no corresponde a nuestros deseos. Pero es el proceso normal de un creyente. Porque el Espíritu Santo está obrando la santificación, si bien en cuanto a nuestra posición es inmediata, en cuanto a nuestra realidad, a nuestro estado real, es un proceso. Dios nos va transformando en la medida que vamos caminando con Él. ¿Y cuánto tiempo? Y hasta que la muerte te separe del pecado. Solamente la muerte pone fin a este conflicto. No hay otra manera, no hay una perfección en esta vida. Este fue uno de los errores más grandes de John Wesley. Él afirmaba y enseñaba que uno puede llegar a una perfección total aquí en esta vida. Y eso es falso. Eso es falso, hermano, y el cristiano tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque si no va a traer frustración a su vida. Si el cristiano piensa que puede obedecer perfectamente la ley hoy, solamente va a encontrar frustración y desánimo. Porque no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el pecado aún mora en él. Porque la redención del cuerpo aún no es completa. La redención del ser. Cuando Pablo hace esta dicotomía aparente entre alma y cuerpo, no quiere decir que tu alma está completamente redimida y tu cuerpo no, sino que habla de tu ser entero. ¿Por qué? Porque tus deseos no son buenos, algunos, ¿verdad, hermano? No es que en tus miembros está el pecado y todos tus deseos son puros. Eso no es una realidad. Tus pensamientos aún no todos ellos son puros. Tus deseos, aún no todos ellos son puros. A eso es lo que se refiere. Tu ser, la persona como un todo, cuerpo y alma, aún no ha sido redimida completamente, sino es un proceso. Es un proceso que se está llevando a cabo por la semilla que Dios plantó ahora en nuestro ser interior. En lo profundo de nuestro ser está la nueva naturaleza, el verdadero nuevo hombre que ahora está tomando control. Ahora está pintando todo nuestro ser. Está barriendo y sacando toda la basura que había. Ese es el proceso de la santificación. Así que dice Pablo, llega a esta conclusión de que hay un principio, hay una norma, hay un funcionamiento en él claro. El pecado está en él. Reconoce que el pecado está en él, que es una realidad que no lo puede evitar. Hallo esta ley, que el mal está en mí. No está en la ley. La ley siempre es buena, justa y santa. Yo no. El pecado aún está en mí. Hay una fuerza en mí que me lleva de nuevo a ciertas inclinaciones, a ciertas acciones, pero que no corresponde ya con mis nuevos deseos de un hombre regenerado. En lo más profundo de mi ser yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo hacerlo perfectamente. Sí, sinceramente, pero no perfectamente. Entonces, hermanos, cuando estábamos viendo con Messi de nuevo, yendo a la ilustración, viendo nuestro partido de fútbol en la canchita de la esquina, Messi no tiene la culpa de que nosotros seamos de madera. La culpa es nuestra por no tener esa capacidad. Messi es un excelente jugador y él no tiene ninguna culpa de nuestra incapacidad. La incapacidad está en nosotros, no en él. La maldad está en nosotros, no en el pecado. El pecado es excelente, la ley es excelente, la ley es perfecta. Nosotros no. No somos excelentes, no somos perfectos, porque el pecado aún mora en nosotros. Y esto tenemos que reconocerlo como Pablo lo hizo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Jesús dijo claramente en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha.
La carne para nada aprovecha. Y Pablo dice en el siguiente capítulo, Romanos 8:6, el ocuparse en la carne es muerte. El ocuparse en el Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque el mal está en la carne. El mal está en nuestra humanidad aún, en nuestra naturaleza humana y caída. Por eso nosotros no vivimos más en la carne. No vivimos según la carne. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solamente no puedo ser salvo por mis fuerzas, por mis méritos, por mis obras, sino que tampoco puedo ser santo por mis obras, por mis fuerzas o por mis méritos. En mi humanidad yo no puedo santificarme por obediencia a la ley, porque el mal está en mí, porque el ocuparse en la carne es muerte. Y todo aquel que obra en la carne no puede agradar a Dios. Todo lo que hacemos desconectado de Cristo es pecado. Pablo nos puso que el fundamento de nuestra justificación es nuestra unión con Cristo. Romanos 5:12 en adelante. Y que de esa unión procede el poder para santificarnos. No de nosotros. No de nosotros. Y esta es la clave que nos da la interpretación del pasaje. Es de la unión de Cristo que procede el poder para santificarnos, no en nuestras fuerzas. ¿Nunca te pasó, mi hermano, que dijiste, desde hoy no voy a más pecar? Desde hoy ya no voy a más hacer eso, voy a dejar ya. Me comprometo, Señor. Y cruza tu dedo ahí mientras orás. Te juro que no voy a más hacer. ¿Qué pasa después de 2 meses, hermano? ¿Qué pasa después de 2 meses? Volvés otra vez al mismo desierto. ¿Por qué? Porque el ocuparse en la carne es muerte. Porque el mal está en la carne. Porque el poder no procede de ti para ser santos, sino de Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15. Nada podemos hacer. Es la comunión continua con Cristo lo que nos santifica a través de su palabra, que es verdad, y esa verdad nos santifica por obra del Espíritu Santo. No es por mis fuerzas, porque no la tengo. Si lucho yo en mis capacidades con el pecado, voy a perder siempre, porque Él está ahí aún. De Cristo procede la victoria. Es con Él que he muerto al pecado, en unión con Él, he muerto al pecado y he muerto también al poder de la ley que me condenaba a causa de ese pecado. Necesito recurrir a Cristo y solamente a Cristo. Y esa es la conclusión que Pablo nos va a ir llevando. En el tercer punto, entonces, Pablo reconoce esta verdad. Reconoce que en un verdadero creyente el conflicto es inevitable. ¿Quién es el que no sufre conflicto interno? Aquel que no se deleita en la ley. Aquel que se deleita en el pecado va directo, sin ningún obstáculo, a pecar y a regocijarse en su maldad, sin ningún freno. No hay conflicto. Vos le hablas, no, todo el mundo lo hace eso. ¿Quién es perfecto? Cada uno tiene una que otra canas al aire, es normal. Pero yo no le maté a nadie, yo no estafo, yo soy bueno.
Yo soy bueno. La palabra dice que el que niega que es un pecador se engaña a sí mismo. Juan lo dice en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aparte de eso, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hay justo ni uno. Y Dios dice que el mal está en cada ser humano. Si sos un ser humano, el mal está en vos. Esa es la verdad. Y ni aún en este tiempo, ni aún siendo regenerado y convertido, no puedes desprenderte totalmente de ese mal. Sí, del poder que ese mal tenía sobre vos. En cuanto a que no podía hacer otra cosa que el mal. Ahora sí puede hacer otra cosa. Obedecer la ley de Dios en el poder del Espíritu Santo, por la obra y por nuestra unión en Cristo. Antes no teníamos esa capacidad. Entonces, el conflicto es inevitable en todo creyente verdadero. Y hablamos de creyentes maduros. Hablamos de creyentes maduros porque mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, mientras más crecemos en santidad, más conscientes somos del pecado que mora en nosotros. Mientras más conocemos a Dios, esa luz de ese conocimiento nos muestra nuestra miseria. Mientras menos conocemos a Dios, menos nos vemos a nosotros mismos. Hay esa dinámica en el cristiano. Juan Calvino lo dice en el primer capítulo de su institución, que el conocimiento de Dios va ligado al conocimiento de nosotros mismos. Esa dinámica es inevitable. Mientras más conocemos a Dios, más nos vemos a nosotros mismos. Mientras menos conocemos a Dios, menos nos vemos a nosotros mismos. En su luz vemos la luz, dice la palabra. En su luz vemos la luz. Entonces, el cristiano inmaduro es el que piensa que puede vivir sin pecado. El cristiano inmaduro es el que piensa que puede obedecer perfectamente la ley, que no tiene ningún pecado en su vida. El cristiano maduro se da cuenta de esta batalla y ve lo horrendo que es el pecado y lo detesta, lo aborrece, aunque algunas veces lo sigue haciendo. Reconoce que la ley es buena y quiere y anhela y se deleita en esa ley. La ama, la anhela con todo su corazón. Según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. ¿Te deleitas en la ley, hermano, hermana? En lo más profundo de tu ser, ¿te deleitas en la ley de Dios? Un verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Aunque reconoce que el pecado está en él, que el mal está en él, se deleita en la buena, justa y santa ley de Dios. Ve otra fuerza en su ser que choca con este deseo de obedecer la ley. Reconoce esa realidad y sabe que va a vivir en ese conflicto, en esa lucha durante toda su vida en este lado de la gloria. No tiene falsas esperanzas. No la tiene. Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los cristianos maduros, es lo que está diciendo Pablo,
este sentimiento tienen. No se creen perfectos, saben que no lo son, aman la ley, pero reconocen que hay otro principio, otro poder en su ser que se opone a ese amor a la ley que tiene y le impide ser perfecto. Pero no se queda en esa culpa, no se queda en esa frustración, en ese desánimo de no querer hacerlo, sino que olvida lo que queda atrás. Confiesa a su Señor sus pecados, se limpia con la preciosa sangre de Jesucristo y continúa esta carrera. Recuérdense que el reconocimiento del pecado es parte de ser un cristiano maduro. Aquellos que son perfectos en términos paulinos tienen este sentimiento, tienen esta convicción. Miserable de mí. A causa de este conflicto, Pablo hace esta expresión de sentirse desgraciado. Pero ¿por qué se siente así? Porque él ya no quiere más pecar. Él ya quiere ser libre de este cuerpo de muerte. Es como si fuera que cargas con un cadáver en tu espalda. Imagínate, hermano, vivir así. Dice la historia que en un pueblo cercano a Tarso, de donde Pablo era, tribus antiguas, cuando condenaban a muerte a un homicida, ataban el cuerpo de la víctima del asesino por él, hasta que la putrefacción de ese cuerpo pase a su cuerpo y eso mismo termine matándolo. Y esa era la sentencia. Eso es lo que pasa con nosotros. Es como si fuera que cargamos con nuestro propio cadáver, que nos molesta, que nos impide correr esta carrera como anhelamos verdaderamente. El nuevo hombre está ahí, pero aún tiene que llevar la mochila del viejo. Aún tiene que llevar un cuerpo muerto en sus espaldas. Y eso le impide correr. La manera en que tenemos que correr es poniendo nuestros ojos en Jesús y despojándonos de todo peso de pecado, despojándonos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esos son los términos que utiliza el Nuevo Testamento. Poniendo los ojos en Jesús, no en mí mismo, en Jesús, teniendo comunión con Él, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando somos resucitados por el Espíritu Santo, necesitamos aún de Jesús todos los días. Necesitamos que Él nos liberte todos los días. Si Él nos libera todos los días, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare continuamente, seréis verdaderamente libres. Solamente el Hijo puede darte libertad. Solamente Él puede hacerte libre del pecado que aún mora en vos. De Cristo procede el poder y solamente de Él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Solamente Jesucristo. ¿Dónde está la respuesta de este conflicto que me hace miserable? Dice Pablo. ¿Dónde está la solución a este problema? En Jesucristo. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios que con Él fui crucificado y he muerto al pecado y al poder condenatorio de la ley en Cristo. Y con Él resucito a una nueva vida. De esa unión procede el poder para obedecer la ley que tanto amo. La ley en la cual me deleito de noche y de día.
la ley que quiero cumplirla. De Cristo procede ese poder. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el hombre interior significa eso. Sirvo a la ley de Dios. Estoy esclavizado a la ley. La ley es mi amo. La ley que representa a Dios es el que me lleva a donde Él quiere, a donde ella quiere. Aunque esta batalla está presente en mí. Aunque en mis miembros se vea aún la fuerza del pecado. El conflicto está ahí, pero la victoria está en Jesús. El conflicto está ahí en nosotros, pero la victoria está en Jesús. Si queremos obedecer, tenemos que depender solamente de Cristo y no de nuestras propias fuerzas, no de nuestra humanidad, no de nuestra capacidad, no de nuestros méritos, no de nuestra determinación a obedecer. Aunque esas cosas van a venir naturalmente de nuestra unión con Cristo, de nuestra comunión con Cristo. El secreto entonces no está en una religión, en una lista de reglas que tengo que cumplir para agradar a Dios, sino en mi comunión con Jesucristo. ¿Tienes comunión con Jesucristo? ¿Cuántas victorias ves sobre el pecado en tu vida? ¿Cuántas derrotas ves en tu vida? El entendimiento correcto de este pasaje puede darte la llave para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir el pecado que aún mora en ti. Si dependes de Cristo y solamente de Él, vas a poder obedecer la ley. Vas a poder cumplir el estándar de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Dice Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos ¿en quién? En Cristo y en el poder de su fuerza. Esa fuerza que me va a dar para vivir la vida cristiana. La santificación procede de Cristo. El poder procede de Cristo. Y solamente adquirimos ese poder por medio de la fe, no por las obras. Por la fe en Cristo somos fortalecidos en el hombre interior y en el poder de su fuerza para obedecer la ley que tanto amamos. En 2 Corintios 3:18 también dice Pablo, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto significa exponiéndonos a la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo obra a través de la palabra y nos va transformando a la imagen de Jesús. Nos va fortaleciendo en el hombre interior. Nos va dando el poder para vivir según el estándar de Dios. La ley es espiritual, por tanto necesitamos al Espíritu para poder cumplirla. En nuestras capacidades humanas no vamos a poder obedecer la ley porque ella es espiritual y el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. No puede llevarla a cabo. No puede obedecer. Es contraria a la ley. ¿Cuál es nuestra victoria ante el mundo y ante el pecado? Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por medio de la fe somos más que vencedores.
Por medio de la fe andamos en victoria, de gloria en gloria, pareciéndonos cada día más por la obra del Espíritu Santo al exponernos a su santa palabra, a su santa ley, día a día por la acción del Espíritu en nuestros corazones. No en nuestras fuerzas, hermanos, no en nuestras capacidades. El poder procede de Cristo y es comunicado a nosotros por su Espíritu, como por el Espíritu del Señor que nos transforma de gloria en gloria cuando nos exponemos a la palabra, poniendo deseos en un momento determinado y llevándonos en un proceso para poder transformar ese deseo en una determinada acción que glorifica a Dios. No obtenemos las dos cosas al mismo tiempo. Y en muchas áreas a lo mejor ni tienes deseos todavía. ¿De dónde vas a adquirir esos deseos? De la Escritura, de la palabra. Pero no solamente acercándote de una manera intelectual y humana, sino en total dependencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Ora por el ministerio de la iluminación del Espíritu en tu mente y en tu corazón. Que el Espíritu Santo te abra tu entendimiento y tu corazón y aplique esas verdades a tu vida y te dé el poder suficiente para llevarlas a cabo. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera santificación. La ley es espiritual, necesitamos del Espíritu para poder obedecerle. Porque el pecado aún está en nosotros. Y este conflicto es inevitable. Pero en Cristo y solamente en Él, solamente de Él y por Él, podemos tener la victoria. No obedeciendo más al pecado, sino a la ley de Dios, a su santa demanda para con nosotros. Pablo dice en Filipenses, no teniendo, hermanos, confianza en la carne. Filipenses 3:3. No teniendo confianza en la carne. Aunque Pablo tenía muchísimo para gloriarse en la carne, pero él no confiaba en la carne. El verdadero cristiano no confía en la carne. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu en la regeneración, ¿ahora querés santificarte por medio de tus esfuerzos? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora querés acabar en la carne? ¿Justificado por gracia y justificado por obras? No, hermanos. La ley no puede santificarnos tampoco, así como no puede salvarnos por sí misma. No porque ella es mala, sino porque nosotros somos malos. El poder de nuestra justificación viene de Cristo y el poder de nuestra santificación viene de Cristo, de su persona y de su obra. Estimamos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, de la nueva vida, de la vida del hombre interior y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por medio de la fe vamos a experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Por tanto, hoy, si pensaste que puedes obtener la justicia de Dios por medio de tus obras, no puedes hacerlo. Reconoce que el mal, que el pecado está en ti y aférrate a Jesucristo, el único fundamento de la verdadera justicia, la justicia que es por la fe. Confiesa a Dios tus pecados, reconoce que Él y su ley es buena, santa y justa y que tú no lo eres.
que necesitas de Cristo, necesitas morir a ti mismo y a tus intentos de ser justo delante de Dios por tus méritos, por tu obediencia y por tus obras. No puedes hacerlo. Solo Cristo puede salvarte. Y solo Cristo también puede santificarte. No es por la ley, es por Cristo y su Espíritu que obra a través de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ten misericordia de nosotros cuando nos quejamos de tu ley, de tus mandamientos. Y de una u otra manera no la amamos como deberíamos de hacerlo. Pon, Señor, deseos piadosos en nuestros corazones. Obra a través de tu palabra, a que podamos conocer cada vez más a Cristo y amarlo con todo nuestro corazón, aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, no solo para ser justos delante de ti, sino también para ser santos, para santificarnos cada día más, para darte gloria, Señor, con nuestras vidas, para ser transformados por la obra de tu Espíritu. Obra en nosotros, por favor, Padre. Perdona, Señor, toda nuestra arrogancia, todo nuestro orgullo, y haz que podamos humillarnos delante de ti, reconociendo que el mal está en nosotros, que necesitamos de Cristo todos los días para ser libres de verdad, libres del pecado que aún mora en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.